Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión damos un giro totalmente diferente porque ahora vamos a iniciar una serie de videos para empezar a construir algunos circuitos digitales electrónicos. Y bueno, el software que vamos a utilizar pues es un software muy conocido, es de hecho una plataforma que está online, que es web y que se llama Tinkercad. Tinkercad es un subproducto de Autodesk que nos va a permitir hacer diseños en general, pero en particular vamos a utilizar el módulo para hacer diseños de circuitos eléctricos electrónicos digitales. ¿Ok? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es dirigirnos a la página de Tinkercad. Es muy sencillo el acceso. Mira, aquí por ejemplo le voy a dar login. Entonces tenemos varias posibilidades para iniciar sesión aquí dentro de Tinkercad. La más común, bueno, como vamos a estar trabajando en esta serie de videos, es utilizar la opción de Personal Account, es decir, una cuenta personal. Cuando le damos clic ahí, pues va a solicitar un modo de acceso. Lo más común, lo más fácil será ingresar un correo o un nombre de usuario o firmarte directamente con una cuenta de Google o de Apple. En este caso yo tengo una de Google, entonces voy a darle clic allí en Google. Y bueno, yo tengo aquí varias cuentas, voy a firmarme con la más común que yo utilizo, y cuando inicia sesión directamente aquí te aparece un panel donde pues tienes diversas opciones. Básicamente, como te comentaba, Tinkercad es una aplicación en la cual tú puedes hacer cualquier tipo de diseños. En este caso puedes observar en pantalla que podemos hacer algunos diseños en 3D, o en el caso que a nosotros nos concierne pues es de diseño de circuitos. Entonces vamos a ir aquí a la opción de Designs y podrás observar que aquí están, digamos, los tipos de diseño que podemos hacer en 3D, circuitos o bloques de código. En este caso yo voy a crear un nuevo circuito. Ya tengo por aquí uno de prueba que hice para validar la cuenta. Entonces le vamos a dar crear y le vamos a dar la opción de circuits. Entonces cuando le damos clic pues nos va a aparecer un panel. Este es el panel de trabajo o el workspace, donde vamos a hacer nuestros proyectos aquí dentro de Tinkercad. Básicamente es una interfaz muy sencilla donde pues tenemos un menú principal para poder manipular los objetos que van a estar dentro del área de trabajo, y en la parte derecha pues van a estar todos esos objetos que vamos a poder utilizar en el diseño de nuestro circuito, desde resistencias, LEDs, botones, potenciómetros, baterías, placas Arduino, motores, etc. Inclusive las breadboard o nuestras tablas de trabajo que vamos a empezar a utilizar dentro de este diseño. Entonces mira, vamos a iniciar este video cambiando en este caso el nombre de mi proyecto. En este caso yo le voy a poner aquí que estos son los proyectos de Rubén. Con esta opción tú puedes manipular pues digamos el nombre que te tiene vinculado Tinkercad para el desarrollo de tus proyectos. Ahora sí, vamos a lo esencial. Esta área de trabajo pues es muy simple. Mira, el primer elemento que vamos a utilizar para desarrollar nuestros proyectos pues es nuestra tablilla de circuito. Entonces voy a darle clic con el botón izquierdo del mouse para arrastrarlo, no lo suelto y arrastro hasta donde lo necesito. Entonces le puedo dar un nombre, vamos a ponerle tabla por indicarle un nombre. Automáticamente esta ventana me la generó Tinkercad. Entonces aquí lo que te puedo mostrar es que mediante este dispositivo, mediante este elemento, vamos a poder hacer que la corriente y el voltaje pues circule a través de nuestros elementos que vayamos a integrar. El siguiente elemento que vamos a utilizar pues va a ser una placa Arduino. Voy a hacer lo mismo. En estos momentos voy a darle clic y lo voy a poner por aquí y le voy a poner Arduino por ponerle un nombre. Le escribo enter y ahora sí me salgo para acá al área de trabajo. Con el scroll del mouse y la tecla control vamos a poder alejarnos para tener un poco más de espacio. Y por ejemplo, si yo selecciono el elemento y lo arrastro, pues puedo moverlo hacia otra área de trabajo. Mira, por ejemplo, los puedo mover para acá o los puedo mover para acá. ¿Qué
te voy a explicar primeramente en este video con estos dos elementos. Mira, lo primero que te tengo que explicar es sobre la tabla o la tablilla que nos va a permitir trabajar con nuestros elementos. ¿Cómo funciona la tablilla o la breadboard dentro de Tinkercad? Bueno, en general, en la vida real, una breadboard va a funcionar de la siguiente manera. Mira, voy a arrastrar esto para acá y te voy a explicar lo siguiente. Las breadboards tienen, digamos, varias secciones. Una parte superior, una parte central, dividida en dos, etiquetadas de la A a la E en este caso y de la F a la J. Y tenemos una parte inferior también etiquetada de esta manera. Aquí está una franja roja que pues, nos va a permitir etiquetar, digamos, el voltaje positivo, y vamos a tener una franja negra donde vamos a poder manipular lo que es la parte de la tierra o el voltaje negativo, si le queremos llamar de esa manera para entendernos mejor. Entonces, en la parte central está un área que está dividida por filas y por columnas. La parte superior y la parte inferior también tienen filas y columnas. Ahora fíjate, en el caso de la parte superior y de la inferior, cuando nosotros alimentamos con un voltaje, digamos a un voltaje positivo, y tú puedes observar cuando coloco el mouse sobre uno de los puntos, significa que ese voltaje solo se va a permitir manipular, digamos, de manera horizontal. Es decir, si yo alimento con voltaje este punto, cualquier otro punto en la misma fila va a tener el mismo voltaje. Lo mismo sucederá si alimento con el polo negativo, digamos, esta sección que está etiquetado como la línea negra o el polo negativo. Entonces cualquier punto que esté en esta franja, en esta línea, en esta fila, pues va a tener el mismo voltaje. No así si yo quiero traspasar, digamos, de positivo a negativo. Esto no se puede hacer, es decir, horizontalmente el voltaje o la corriente no va a fluir así, solo va a fluir en esta sección y en la de abajo de manera horizontal, es decir, en manera de una fila. Ahora, la parte central que está dividida en esta parte y en esta parte, etiquetadas de la A a la E o de la F a la J, va a funcionar de la siguiente manera. El voltaje aquí o la corriente va a fluir por columnas, en este caso de manera vertical. Aquí lo puedes ver cómo se ilumina, mira, cada uno de los puntos. Si yo pongo aquí voltaje, significa que voy a alimentar a cualquiera de estos puntos. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Igual, si yo coloco uno aquí, pues va a haber voltaje y corriente en este sentido y en este sentido, ¿sale? Esto va a ser cierto para cualquiera de todas estas columnas que tenemos etiquetadas de la 1 a la 30, ¿ok? Más sin embargo, aquí hay una línea en medio. Eso significa que aquí hay un bloqueo, es decir, cuando lleguemos a la letra E no significa que continúe en la F. Aquí ya no pasa corriente o voltaje. Y lo que deberíamos hacer para continuar transmitiendo ese flujo de voltaje o de corriente, pues es hacer alguna conexión entre estos puntos, que si tú te fijas aquí, ya esto no se conecta. Lo mismo pasa aquí, mira, no pasa hacia acá. Yo tengo que irme a la otra sección para poder, digamos, tener continuidad. Entonces, esta es una de las características de las breadboards. A nivel, digamos, de la parte superior, solo en filas. En las partes centrales solo va a ser por columnas, es decir, de manera vertical, mira. Y en la parte inferior pues pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, fíjate, lo que vamos a hacer es ahora mostrarte por acá la placa de Arduino y te la describo de manera muy general. Básicamente es una placa que tiene un pequeño microprocesador, pues que, digamos, de manera resumida va a almacenar instrucciones, comandos para poder realizar operaciones lógicas y matemáticas.
¿ok? Tiene diferentes puertos aquí en la parte inferior y en la parte superior. Algunos van a controlar, digamos, ciertos comportamientos digitales, como aquí lo tenemos, o van a permitir alimentar, es decir, generar cierta cantidad de voltaje y de corriente. Tenemos corriente continua y tenemos corriente alterna. Entonces, esta es la descripción de una manera muy simple cómo es que funciona esta placa de Arduino. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular, como un primer ejemplo, estoy alejándome un poquito ahí, ahora sí, voy a hacer un zoom. Y lo que voy a hacer es alimentar esta placa de Arduino, que finalmente ahora que nosotros simulemos este pequeño circuito que voy a elaborar, lo que voy a hacer es enviar 5 volts a la línea de la breadboard donde pueden circular, digamos, el voltaje positivo. ¿Cómo lo hago eso? Mira, aquí hay un botón arriba que está aquí en la parte de arriba y se llama White Type. Nosotros podemos indicar qué tipo de cableado queremos. En este caso voy a utilizar uno normal y además podemos seleccionar un color. Mira, por convención normalmente se le pone un rojo y un negro, rojo al positivo y negro al negativo o a la tierra. Entonces fíjate, lo que voy a hacer aquí es, voy a poner el rojo y voy a salir desde 5 volts y lo voy a conectar para alimentar a mi breadboard. Entonces aquí ya llevo 5 volts de voltaje. Ahora fíjate, lo siguiente que voy a hacer es alimentar pues el polo negativo. Nuevamente voy a utilizar el normal, pero ahora voy a utilizar el negro. Lo que hice fue cambiarle el color, pero ahora lo que yo quiero es que voy a generar un nuevo punto que venga del negativo a una de las tierras que tenemos aquí, es decir, el polo negativo. Ahí está, ya conectó, pero a ese pues le quiero cambiar el color para que respetemos un poco la convención. Entonces el rojo quedó en la fila de los positivos y la negra quedó en la fila de los negativos. En este momento, si yo ejecuto una simulación, fíjate lo que va a suceder. Aquí tenemos un botón que dice Start Simulation. Al iniciar esa opción, lo que va a suceder es que va a intentar ejecutar toda la lógica de nuestro circuito. En este caso no tiene ninguna lógica, pero tú ya puedes observar aquí, mira, le voy a dar un zoom, de que la placa Arduino ya arrancó, ya tiene corriente y se ha cargado el programa, digamos, que tiene por default. Aquí en este momento no tiene todavía nada hecho por nosotros, por eso no ha ejecutado ningún tipo de lógica. Pero mira, vamos a detener la simulación para que ahora sí tú puedas observar lo que vamos a hacer para finalizar este pequeño ejemplo. Una vez que ya tenemos voltaje de 5 volts aquí en la fila, que está etiquetado como positivo, en la tierra lo negativo, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar una resistencia de 330 ohms. Y esto en este momento pues te puedo decir que es lo que vamos a utilizar sin hacer ningún tipo de cálculo, pero te podré decir que es de las más comúnmente utilizadas para poder realizar este tipo de experimentos, inclusive en la vida real. Ok, en un siguiente video te mostraré por qué es una resistencia de 300 ohms. Básicamente aquí me voy a limitar a indicarte que puede ser una de las resistencias que va a permitir que el complemento de este proyecto, que va a ser un LED, pues no se queme. Entonces fíjate, me voy a acercar un poquito más y aquí lo que voy a hacer es llevar el voltaje positivo a esta parte de aquí. ¿Cómo lo hago? Voy a seleccionar ahora aquí otra conexión para llevar el voltaje de aquí, digamos, a esta parte de aquí. Fíjate, de aquí a aquí. Y pues como es positivo, pues vamos a cambiarle el color a rojo. Entonces con esta convención digo, ok, estoy alimentando con 5 volts, vamos a transmitir la corriente en ese sentido. Ahora sí, voy a poner una resistencia y la voy a conectar aquí y le voy a poner, por ejemplo, R1 y es una resistencia de 330 ohms.
por default nos coloca una unidad de kilo ohms, pero nosotros vamos a utilizar ohms nada más. Ok, si tú te pudiste dar cuenta, el color de las bandas cambiaron al momento de yo modificar el valor de la resistencia. Esto fue porque pues las resistencias tienen un código de colores en base a la cantidad de ohms que pues tiene. Entonces este aplicativo pues tiene esa convención y se apega mucho a esas normas del valor de las bandas en la resistencia. Aquí en este momento lo que está sucediendo es que bueno, la resistencia va a llevar una conexión a este punto, lo voy a dejar ahí y fíjate ahora lo que voy a hacer. Entonces, si leemos el circuito de esta manera, significa que la placa Arduino va a enviar 5 volts y va a enviar una tierra aquí a la placa, ¿ok? El flujo de corriente positivo va a viajar por aquí, va a entrar a la resistencia para limitar el paso de corriente y que pues nuestro foquito no se vaya a quemar. Ese es el objetivo de la resistencia. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es conectar aquí el foquito, pero podrás observar que el foquito o en este caso el LED tiene dos patitas. Si yo lo dejo así, la patita que nos deja por default, la piecita que sale ahí resaltada, es un cátodo, es decir, es el polo negativo, y la patita que tiene como inclinada es el ánodo. Bueno, para realizar una conexión de este tipo con una resistencia y un cátodo, pues lo más recomendable es que el ánodo siempre vaya por donde entra el voltaje positivo. Entonces mira, lo voy a voltear con este botón para que lo cambie. Entonces si te puedes dar cuenta que aquí cambió. Entonces mira, aquí lo que está sucediendo es que viene el voltaje, va a pasar por el foquito, pero finalmente debemos cerrar pues el circuito, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es conectar, ahí está nuevamente, y vamos a conectar de aquí, pero ahora al negativo, porque iniciamos en el positivo y finalizamos, o debemos finalizar en el negativo. Pero para que la convención de colores se siga respetando, pues bueno, aquí lo hacemos de esta manera. Entonces a través de este pequeño ejemplo vamos a poder demostrar cómo es que salen 5 volts, tenemos conexión a tierra, alimentamos la placa y esa corriente que va a viajar por esta plaquita va a permitir encender el foquito. Entonces mira, vamos a ejecutar la simulación y en este caso ahí está encendiendo nuestro foquito. Nuestra placa Arduino está funcionando y hemos alimentado a nuestra placa para que ese LED funcione. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, esta es la introducción un poco al uso de Tinkercad con un primer circuito. En un siguiente video vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado. Una vez que te ha quedado claro cómo es que el voltaje y la corriente viajan aquí dentro de la breadboard, vamos a ir haciendo videos más complejos en relación a cómo funciona esta placa de Arduino. Bueno, gracias por ver este video. Hasta pronto.